cómo es que se da este desarrollo y diferenciación de las células o de los linfocitos T. Bueno, para empezar, es muy importante mencionar que sí, cada linfocito T va a expresar un receptor, los cuales se llaman TCR, como ustedes se recuerdan, que va a tener la capacidad de reconocer antígenos. Sin embargo, estos antígenos, recordemos que tienen que ser presentados por complejos de histocompatibilidad mayor. Recordemos que los complejos de histocompatibilidad mayor son únicos para cada persona. Recordemos también que estos complejos de histocompatibilidad mayor van a estar desarrollados o van a ser formados no por reordenamiento como ocurre por ejemplo, con los linfocitos T o con los linfocitos B, como ustedes recuerdan, sino que los complejos de histocompatibilidad mayor van a ser bloques heredados por parte de los padres y que estos bloques son los que van a permitir que se den estos complejos de histocompatibilidad mayor que son propios para cada persona. Esto es muy importante que lo recordemos por los pasos que vamos a ver a continuación de la diferenciación de linfocitos T. También muy importante mencionar que para toda regla hay excepciones. Recuérdense que hay algunos linfocitos T que son gamma delta, que recordemos que estos no van a requerir la presentación de antígenos por un complejo de histocompatibilidad mayor. Sin embargo, recordemos que este tipo de linfocitos T, que son un grupo muy pequeño y que inclusive se menciona que son el 5 o menos del 5% del total de linfocitos T, son los que van a evitar o no van a tener necesidad de ser activados por la presentación de antígenos por el complejo de histocompatibilidad mayor. Los linfocitos T, por lo tanto, se generan en el timo. Sin embargo, recordemos de que debe existir una célula progenitora que va a salir de la médula ósea y que va a viajar al timo, donde se van a diferenciar los linfocitos T, y que estos linfocitos T en el timo van a tener un proceso que va a llevar varios pasos, y que básicamente lo que quiero que también aprendan el día de hoy es que el timo lo que va a permitir es que los linfocitos T tengan la capacidad de enfrentarse, mejor dicho, al complejo de histocompatibilidad propio del huésped, es decir, de esa persona, y que también tenga la capacidad de reconocer antígenos que son extraños. Por eso es que los linfocitos T deben de pasar por el timo, porque acá es donde va a ocurrir este proceso como tal, más que todo para decir que va a existir una autorregulación inmune que va a evitar que se desarrollen al final linfocitos T que puedan ser dañinos para la propia persona o para el propio huésped. Por lo tanto, a través de esta selección que ocurre en el timo, realmente una pequeña cantidad de células T o células o linfocitos T van a salir a la periferia, y de hecho se menciona que aproximadamente nada más el 3% de las células o los linfocitos T que llegan al timo finalmente logran salir a la periferia o al sistema sanguíneo como tal. Bueno, como hemos mencionado, la mayoría de linfocitos T muere durante el proceso de selección que existe en el timo. Por eso es que una cantidad muy pequeña sale a la periferia. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, esta selección que ocurre en el timo es lo que permite que se dé la autotolerancia, que va a permitir que no existan linfocitos T que puedan atacar al mismo huésped o a las estructuras del paciente como tal. Entonces, las células T maduras que se desarrollan a través del timo van a tener la capacidad de reconocer péptidos no propios unidos a moléculas de complejo de histocompatibilidad mayor propias del huésped, pero en general no reconocerán péptidos propios. Les voy a volver a repetir esto porque es muy importante que lo recordemos. Lo que va a pasar en el timo es que los linfocitos T van a ser enfrentados al complejo de histocompatibilidad mayor del huésped. Esto lo que va a permitir es que los linfocitos T que van a madurar van a saber y van a reconocer antígenos que van a ser presentados solo por los complejos de histocompatibilidad propios de esa persona o de ese
huésped como tal. Los que no reconocen este complejo de histocompatibilidad mayor propio, obviamente van a morir dentro del timo. Y esto es lo que se conoce como selección positiva como tal. Lo otro que también pasa en el timo, tal vez me estoy adelantando, pero para que seamos muy enfáticos en esto, es que posterior a que se desarrollan los linfocitos T que sí reconocen a los complejos de histocompatibilidad propios de esa persona, también van a sufrir una selección en la cual aquellos linfocitos que sobrevivieron a esta primera selección que reconocen estructuras propias del paciente que van a ser dañinas, entonces también van a sufrir una apoptosis. Por lo tanto, es que les dice esto. Al final, al sufrir estas dos selecciones, la positiva y la negativa, van a salir linfocitos T que van a tener la capacidad de reconocer antígenos que son extraños, es decir, que no son estructuras del paciente o del huésped, pero que van a ser presentados por complejos de histocompatibilidad que tiene ese paciente o ese huésped como tal, porque como les vuelvo a repetir, recordemos que los complejos de histocompatibilidad van a estar formados por diferentes combinaciones de bloques heredados por los padres. Entonces, esto va a ser de forma hereditaria. No sé si me explico ahí, hasta aquí voy en claro. ¿Hay alguna duda con esto? No, ahí ya quedó un poco más claro, doctor. Gracias. Ok, bueno. Entonces, también se habla que diferentes subconjuntos de células T maduras llevan a cabo funciones de la inmunidad mediada por células. Recordemos que los linfocitos T entran dentro de la inmunidad adaptativa, específicamente de la inmunidad celular. Y recordemos de que se van a formar o se van a diferenciar dos tipos de linfocitos T, los linfocitos TCD8 citotóxicos, que recordemos que estos van a eliminar células tumorales y células infectadas por virus, y tenemos linfocitos TCE4, que estos básicamente van a funcionar como células o linfocitos ayudadores o que también van a regular la respuesta inmune que va a ocurrir mediada por células. Si ustedes se recuerdan, hemos hablado que los linfocitos TCE4 ayudadores o helpers, básicamente lo que van a hacer es que van a regular la respuesta de las células linfocitos TCD8 como tal. Bueno, antes de entrar, entonces, les voy a explicar un esquema general de cómo es que se da esta maduración de los linfocitos T. Recordemos de que la célula madre debe de salir de la médula ósea y esta célula madre viaja hacia el timo, donde va entonces a sufrir la diferenciación para producir linfocitos T maduros, ¿sí? Recordemos de que esta célula madre va a tener entonces en su superficie marcadores que le van a permitir reconocer que es una célula madre y que también van a permitir su entrada a lo que es el timo como tal. Acá en el timo entonces se da una serie de pasos que lo que vamos a ver el día de hoy, en la cual entonces lo que va a ocurrir es que va a formarse una célula pro-T, ¿sí? Que esta es la primera célula que se encuentra y que va a sufrir modificaciones. Posteriormente se forma una célula pre-T, que acá lo que se identifica en la célula pre-T es que tiene un pre-receptor, que es lo que diferencia del protea al pre-T. Y esto es muy importante porque al existir este receptor en la célula pre-T, esta es la que va a permitir que se den señales de traducción al linfocito T que van a permitir que se pueda sobrevivir o que sufra apoptosis este linfocito pre-T. Posterior a esto, entonces el linfocito pre-T pasa a formar parte de las células que se consideran doble positivo. Acá ya se diferencia un receptor como tal completo en la célula y acá entonces siguen ocurriendo reordenamientos del material genético que empiezan en la célula pre-T. Estas recombinaciones usualmente acá en las primeras fases lo que ocurre es un reordenamiento de la cadena beta y finalmente en las fases posteriores ocurre lo que es un reordenamiento de la cadena alfa como tal. Y de hecho por eso es muy importante que esté presente
el prerreceptor y también el receptor como tal, porque como les vuelvo a repetir, esto es lo que va a permitir que ocurran las señales necesarias para que se puedan dar las diferenciaciones o la continuación del paso posterior en tanto en la diferenciación como en el reordenamiento del material genético. Mucho ojo porque si se dan cuenta, a partir de la célula doble positivo es donde se empieza a expresar la molécula CD4 y CD8 como tal. Y recordemos, como vamos a ver en el resto de esta clase, que posterior a la diferenciación finalmente se va a liberar linfocitos T que van a tener el receptor CD4 o van a tener el receptor CD8. Sin embargo, recordemos que en la célula doble positiva se expresan ambas moléculas o ambas proteínas en la superficie, pero al sufrir modificaciones o el reordenamiento genético o la transmisión de la señal, se va a diferenciar ya solo la molécula CD8 o solo la molécula CD4. Es decir, se va a eliminar una de las dos moléculas, pero inicialmente se expresan tanto CD4 como CD8. Veamos también, muy importante, que durante el timo, usualmente el linfocito T está expuesto obviamente a la selección positiva, a la selección negativa. Y acá recordemos que básicamente, perdón que sea tan repetitivo y enfático con esto, pero es para que entendamos de mejor forma de que acá en el timo el linfocito T básicamente va a estar expuesto inicialmente al complejo de histocompatibilidad mayor propio del paciente y posteriormente se va a dar la selección negativa donde lo que se va a hacer es de que se van a ver si hay linfocitos T que reconocen estructuras propias del cuerpo, entonces estas van a ser destruidas, es decir, van a sufrir apoptosis para que entonces salgan del timo linfocitos T que no puedan producir daño. Finalmente, en la periferia, entonces el linfocito T es activado y acá es donde tiene interacción o exposición al antígeno, pero acá, ojo, que el antígeno que va a tener presente va a ser antígenos extraños o que no son propios del huésped como tal. Mientras que en la selección positiva y negativa va a tener exposición de antígenos, pero son antígenos que son estructuras propias del paciente y que deben de ser expuestos para entonces saber qué linfocitos T tienen que ser destruidos para evitar que se dé entonces, por lo tanto, destrucción de linfocitos T a estructuras propias del paciente. ¿Ok? Bueno. Rápidamente, nada más les recuerdo la estructura del timo. Como sabemos, el timo lo que nos permite es diferenciar los linfocitos T y básicamente lo que va a permitir es que el linfocito T reconozca el complejo de histocompatibilidad propio del paciente y también va a tener una selección negativa porque va a sufrir destrucción a aquellos linfocitos T que reconocen estructuras propias del paciente para evitar que pueda sufrir o puedan provocar enfermedades autoinmunes. De hecho, esto es muy importante porque recordemos que hay algunas enfermedades que pueden evitar que se dé esta selección positiva a esta selección negativa y por lo tanto pueden salir linfocitos T a la periferia que entonces sí pueden reconocer estructuras propias del paciente y entonces destruir y provocar enfermedades autoinmunes. Recordemos que el timo tiene 3 áreas específicamente. Está el área subcapsular, está el área de la corteza y está el área de la médula. A grandes rasgos, recordemos que la zona subcapsular lo que va a tener, pues obviamente van a ser células T progenitoras que van a empezar a diferenciarse. Posteriormente está la zona de la corteza, que esta pues obviamente va a tener células T que están en desarrollo. Y finalmente está la célula, células T en la zona de médula, que usualmente son linfocitos T que están siendo más maduros y que van a presentar una selección para que finalmente puedan ser liberados a la periferia. Entonces vamos a ver a continuación cuáles son los pasos específicamente que sufre el linfocito T para poder ser diferenciado como tal. Recordemos también que el timo es el principal sitio de desarrollo de las células T. Deben de viajar las células progenitoras al timo para poder ser diferenciadas. Y que sabemos de que, como hemos mencionado anteriormente, de que la mayoría de linfocitos T van a sufrir apoptosis en el timo y que realmente 3 o 2% de la cantidad que llega al timo
como células progenitoras, solo el 2 o el 3% van a salir como linfocitos T maduros para poder tener acción a nivel periférico. Recordemos de que existen células epiteliales y células presentadas de antígeno en el proceso de selección, que usualmente es en la médula donde se dan estas células y donde se da la selección positiva y negativa, que van a permitir, por lo tanto, de que los linfocitos T puedan ser seleccionados y que puedan ser liberados linfocitos T que van a funcionar contra patógenos extraños o estructuras extrañas o ajenas al huésped como tal. Bueno, entonces haciendo una descripción de la transición de los timocitos a células T maduras, entonces lo primero que va a pasar es que recordemos de que los timocitos o los linfocitos T van a tener varias etapas de desarrollo dentro del timo. Lo primero que va a pasar es que va a llegar una célula progenitora, que esta célula progenitora, como les digo, se va a ubicar en la zona subcapsular. Y pues obviamente estos usualmente no tienen en este momento ningún receptor como vimos inicialmente, y pues estas usualmente se conocen como células doble negativas, ¿ok? Que como les menciono están en la zona capsular. Obviamente en esta etapa tampoco se han presentado los receptores como tal o diferenciado los receptores de linfocitos T como tal, pero sí se menciona de que ya están presentes en la línea germinal y que no están reorganizados y que por lo tanto deben también de sufrir una reorganización para que entonces se pueda expresar el receptor del linfocito T como tal. Bueno, entonces se menciona que estas células doble negativas entonces se van a diferenciar en diferentes linajes, ya sea linaje específicamente alfa, beta o gamma, delta. ¿Qué dispone o qué es lo que permite que se dé esta diferenciación? Pues obviamente va a ser una selección en la cual se va a dar un reordenamiento genético que va a permitir que entonces se forme ya sea receptores alfa beta o receptores gamma delta como tal, y se ha mencionado que esta diferenciación usualmente es de forma competitiva. Sabemos que entonces la mayoría de linfocitos T se van a diferenciar hacia lo que es la vía alfa beta, que de hecho se menciona que el 95% de los linfocitos T se van a diferenciar a este linaje que es alfa beta. Y solo un pequeño número de timocitos o linfocitos T se van a diferenciar hacia lo que es la vía gamma delta como tal. Esto es muy importante porque si ustedes recuerdan cuando vimos los receptores de linfocitos T, sabemos de que los receptores o los linfocitos que expresan receptores gamma delta, estos no están restringidos por complejo de histocompatibilidad mayor y tienen la capacidad de reconocer antígenos peptídicos y también lipídicos que le van a permitir reconocer células extrañas o ajenas al huésped como tal. Esto es muy importante porque debido a que estos linfocitos que tienen receptores gamma delta no están restringidos por el complejo de histocompatibilidad mayor, no requieren continuar con el resto de pasos que sí requiere aquellos linfocitos que son alfa beta. Al no necesitar este resto de pasos dentro del timo, estos linfocitos T que no están restringidos por complejo de histocompatibilidad mayor, que son gamma delta, automáticamente al expresar este receptor gamma delta abandonan el timo. Entonces estos automáticamente salen y ya no siguen el proceso que siguen el resto de linfocitos T. ¿Qué pasa con aquellos que expresan linfocitos o receptores, mejor dicho, alfa, beta? Entonces sí van a continuar el proceso de diferenciación dentro del timo porque estos sí tienen que estar restringidos por el complejo de histocompatibilidad propio del huésped o del paciente en donde está ocurriendo esta diferenciación. Entonces, el siguiente paso importante en la vía de desarrollo de las células T es la etapa de doble positivo. Esta usualmente en la etapa de doble positivo es donde nosotros podemos ver de que el linfocito T expresa en su superficie tanto moléculas CD4 como moléculas CD8.
y usualmente estas no se encuentran fuera de la corteza tímica. Esto es muy importante mencionarlo porque si ustedes pueden ver acá, obviamente en esta célula doble positivo, básicamente se dan las dos estructuras, ¿sí? Tanto la porción CD8 como la porción CD4 y posteriormente, como les he mencionado, dependiendo de la selección que se dé, ya sea que se exprese nada más la estructura CD4 o la estructura CD8 como tal, y se va a anular la otra estructura, pero esto va a depender de la selección que va a tener el linfocito T específicamente en el área de transición de corteza a médula como tal. Bueno, entonces en la etapa de doble positivo, como les he mencionado, van a tener una expresión del linfocito TCR. Acá ya se da la expresión tanto del receptor como tal del linfocito T, y esto, como les vuelvo a repetir, es muy importante porque esto va a permitir que se dé la señalización o la transmisión de señalización, que va a permitir que se dé, por lo tanto, la selección positiva y la selección negativa. Usualmente, como les vuelvo a repetir, se da una selección positiva en la cual lo primero que pasa es que el linfocito T va a estar expuesto a los complejos de histocompatibilidad mayor propios del paciente, y aquellos que sí reconocen al complejo de histocompatibilidad propio del paciente entonces sobreviven, pero aquellos que no reconocen el complejo de histocompatibilidad propio del paciente entonces van a morir. ¿Por qué? Porque no sirve de nada de que existan linfocitos T que no reconozcan complejos de histocompatibilidad mayor propios del paciente, porque entonces no van a tener la activación como tal al momento de salir a la periferia. Posterior a esta selección positiva, entonces se da la selección negativa, y en la selección negativa, obviamente, lo que va a pasar es que se van a expresar antígenos que son propios del huésped a través del complejo de histocompatibilidad mayor propio del paciente. Usualmente va a depender mucho si el receptor de linfocito T va a interactuar con complejos de histocompatibilidad mayor clase 1 o clase 2. Y por eso es que se ha mencionado de que usualmente al principio se expresan las dos moléculas, tanto CD4 como CD8, porque al tener la selección positiva, es decir, al expresarse o a exponerse al complejo de histocompatibilidad propio del paciente, si son de clase 1 o clase 2, sabemos de que se van a desarrollar, ya sea si son CD4 o si son CD8, dependiendo del complejo de histocompatibilidad mayor que esté presentando en la selección positiva. Muy importante también mencionar que en este paso usualmente algunas células CD4 o linfocitos TCD4 se convierten en células reguladoras, y acá es donde van a tener una diferenciación diferente, valga la redundancia, para que entonces se den este tipo de células T reguladoras que van a permitir salir a la periferia y permitir que se dé la regulación de los linfocitos TCD8 como tales. Bueno, antes de pasar a ver cómo es que ocurre el reordenamiento genético de los linfocitos T dentro del timo, les voy a poner un video de recordatorio de cómo es que se da este reordenamiento de los receptores de los linfocitos T, para que entendamos de mejor forma lo que va a pasar en los siguientes pasos de la diferenciación. ¿Ok? Entonces pongamos atención. Hi, in this video we are going to talk about the T cell receptor gene rearrangement. So here is a T helper cell which has its own T cell receptor, right? And its co-receptor CD4. For T helper cell, the co-receptor is CD4, or the cytotoxic T cell, the co-receptor is CD8. But our focus is TCR today, not the co-receptor. Now, the T helper cell's sole job is to recognize antigens which are displayed onto class 2 MHC molecules by the antigen presenting cell, such as this dendritic cell. So this dendritic cell would present extracellular antigens which are derived from pathogens maybe, and the T helper cell would recognize that pathogen derived antigen with its T cell receptor.
Now imagine this thing. There are many different pathogens present in this environment, and each time the dendritic cell or any other antigen presenting cells are sampling these antigens derived from diverse pathogens, right? So each time the TCR is presented with different kinds of antigen, such as depicted here. All these three different scenarios shows that how difficult it is for the T cell receptor to recognize these pathogen-derived antigen, because each cases these antigen could be different, right? Now that is why the T cell receptor need to generate diversity. But the question is how the diversity is generated at the TCR level. And the answer is gene rearrangement, which can possibly generate these diversities. And I'm pretty much sure that you guys know that B cell receptors or antibody genes undergoes VDJ recombination. If we look at the TCR gene segments, just like the BCR gene segments, they are also having VDJ segments. So let me first tell you, the alpha beta chain of the TCR is directly in contact with the antigen. As a result, the alpha beta gene segment is undergoing VDJ recombination, and that's the point for diversity. Just like the B cell receptor heavy chain and the light chain gene segments, we have T cell receptor alpha, beta, gamma, and delta gene segments which have VDJ components, and they can undergo VDJ recombination. Now VDJ recombination takes two important considerations. VDJ recombination's first and foremost criteria is to have signal sequences that would initiate the recombination process, and obviously RAG1 and RAG2 recombinase are important, because without the recombinase enzyme, how recombination would take place? It turns out both these components are present in T cell, suggesting towards the possibility that T cell can undergo VDJ recombination as well. And this VDJ recombination is taking place in the TCR alpha and beta chains. Now let me tell you what is the advantage of undergoing VDJ recombination and how diversity can be created. So there are different type of V segments, D segments, and J segments, right? So let us assume that here the V segments are actually V1 to Vn, D segments are D1 to Dn, and J segments are J1 to Jn. So in each recombination event, different combinations of V, D, and J can be combined to form a new type of TCR receptor. Now, both the cases, TCR would have the alpha chain and beta chain, but these alpha chain and beta chain are a little bit different from each other, and this origin of diversity makes sure that these two TCRs have differential affinity towards an antigen, and that is very important for the T cell response. Now the question is, where does the VDJ recombination takes place, or where does the T cell rearrangement take place, TCR rearrangement take place? And it turns out that T cell development take place in the thymus, right? Now inside the thymus, definitely the rearrangement is taking place. Now T cell first of all commits to its lineage in the cortical region, and not signaling turns out to be important for this phenomena. After lineage commitment, T cell undergo several stages. First set of stages are known as double negative stage. In this double negative stage, in the D1, double negative stage 1 to double negative stage 2 transition, they undergo beta chain rearrangement. Now after that, after the double negative stage 4, they undergo the alpha chain rearrangement. So these alpha and beta chain rearrangements are happening two different temporal points and inside the thymus. Other than alpha beta rearrangement, there could be also gamma delta rearrangement as well, but the gamma delta rearrangement is extremely rare because there are two rearrangement events that need to happen. Now already the probability
that the gamma delta chain would be formed is very less. So gamma delta TCR containing T cells are also very less. They are comprising roughly 25% of the total T helper cells. So roughly we have two types of T cells, alpha beta T cells and gamma delta T cells, based on what type of gene rearrangement has occurred in their T cell receptor. And even if they are alpha beta T cells, the affinity of alpha beta TCRs are different in different set of T cells. And that leads to diversification of detection in terms of different antigens. Now, the gamma delta T cells are extremely rare, and after birth, their number decreases sharply, whereas alpha beta T cells, they increase in number. Now, let's compare these two alpha beta T cells and gamma delta T cell receptors for a little bit details. Now, alpha beta TCR rearrangement is more likely to occur compared to a gamma delta TCR rearrangement. Now, definitely alpha beta T cells are higher in number compared to gamma delta T cells, and ultimately, alpha beta TCRs are more diverse, right? And in terms of antigen recognition, they play crucial role, not gamma delta TCR. But gamma delta TCR has their defined role in the prenatal phase, in the gestational phase. So both of these combinations are important. So in this video, we kind of appreciate that just like the B cell receptor, T cell receptor also undergoes VDJ recombination, and that is one of the mechanism by which antibody or that is the one of the mechanism by which diversity in terms of antigen recognition is taking place. And we also looked at exactly which temporal window this kind of recombination event is taking place and where it is taking place. So if you like this video, give it a quick thumbs up. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bueno, no sé si hay alguna duda con este video. ¿No? Bueno, continuamos. Bueno, entonces recordemos que dentro de la diferenciación del linfocito T debe ocurrir entonces un reordenamiento genético, que es lo que acabamos de ver. Como ya vimos, obviamente el reordenamiento de los genes del receptor del linfocito T comienza en la etapa donde se considera el linfocito T como célula doble negativo. Usualmente acá, como les he mencionado, o como ya vimos, los genes beta, gamma y delta intentan reorganizarse en esta etapa. Y para esto, pues ya vimos de que se requiere, mejor dicho, de genes, como en el caso de RAC y de TDT, para que entonces se pueda dar, por lo tanto, esta diferenciación y este reordenamiento genético. Sabemos entonces que si se produce un receptor gamma delta, se va a dar un linfocito con un receptor tipo gamma delta, y este, como ya vimos, obviamente va a salir del timo en este momento porque ya no necesita ser restringido por el complejo de histocompatibilidad mayor. Mientras que si se genera una cadena beta, entonces se va a dar una célula doble negativo con un receptor beta específicamente en esta célula. Posteriormente se van a dar las diferentes reordenamientos para que entonces al final de la etapa de doble negativo, por lo tanto entonces se pueda dar la formación de la cadena alfa, lo que va a permitir que entonces se dé por lo tanto la expresión de un pre-TCR o un pre-receptor de linfocito T como tal. Como les he mencionado, la existencia de este receptor pre-TCR es que va a permitir que se dé la transducción o que se dé la transmisión de señales que van a permitir que se dé, por lo tanto, la diferenciación de los siguientes pasos y de la selección positiva o negativa. De hecho, se ha mencionado de que este pre-TCR va a tener el reordenamiento que se pueda dar por la cadena beta y va a permitir que entonces se dé la proliferación de la célula o la diferenciación de células T doble positivo. La proliferación promueve el reordenamiento, por lo tanto, de la cadena alfa del receptor TCR después de la expresión de la recombinasa que acabamos de mencionar anteriormente. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces para considerar que se da una selección positiva o una selección negativa dentro del timo? Pues lo primero que debe de pasar
es que se debe dar una expresión del péptido propio del complejo de histocompatibilidad mayor, y esto es lo que se conoce como selección positiva. Entonces, durante el desarrollo, las células T inmaduras se encuentran con varias poblaciones de células que expresan complejo de histocompatibilidad mayor y péptidos propios. Y se ha mencionado de que usualmente en el área cortical, es decir, de la corteza del timo, es donde se va a dar esa selección positiva. Y a medida que van migrando los linfocitos T inmaduros hacia la médula, se van a encontrar con células que pueden ser células dendríticas, células epiteliales y macrófagos, que van a permitir que se dé, por lo tanto, la selección negativa. Todas estas poblaciones de células presentan activamente péptido antigénico a las células T inmaduras, que van a permitir entonces que se dé tanto la selección positiva como la selección negativa como tal. Bueno. Como en este caso no hay infección o no se está dando un estímulo de infección, las células presentadoras de antígenos que se localizan en este punto, es decir, en el timo, usualmente lo que van a hacer es que van a procesar y van a presentar péptidos de estructuras propias del huésped o del paciente como tal. Y esto se va a dar por dos formas. Se menciona que el complejo de histocompatibilidad mayor de clase 1 va a permitir que sean digeridas proteínas citoplasmáticas que están en las células o estructuras propias del paciente para ser presentadas a estos linfocitos T inmaduros. Y los complejos de histocompatibilidad mayor de clase 2 van a presentar a estos linfocitos T inmaduros proteínas extracelulares presentes en las células y las estructuras propias del paciente. Esto pues obviamente lo que va a permitir es que se dé, por lo tanto, la selección positiva. Entonces se dice que para continuar con el proceso de desarrollo, la célula doble positivo primero debe realizar la interacción, como ya mencionamos, con el complejo de histocompatibilidad mayor en las células epiteliales corticales tímicas. La mayoría de células doble positivos van a morir en esta parte a través de la apoptosis, porque van a carecer o no van a tener receptores en su superficie capaces de interactuar con estos complejos de histocompatibilidad propios del paciente. Entonces, como les vuelvo a repetir, si no existen linfocitos T que reconozcan los complejos de histocompatibilidad mayor propios del paciente, no va a servir de nada porque entonces no van a sufrir activación al momento de estar en la periferia. Entonces, por eso es muy importante que se dé primero este paso de selección positiva para que sí puedan sobrevivir únicamente los linfocitos T que reconocen al complejo de histocompatibilidad propio del paciente. Por eso es que se considera que entonces son linfocitos T seleccionados positivamente, restringidos obviamente por que han sido expuestos al complejo de histocompatibilidad mayor del paciente, y al reconocerlo entonces pueden sobrevivir como tal. Bueno, ¿qué pasa entonces en la selección negativa? Obviamente a la selección negativa están expuestos aquellos linfocitos T que sobrevivieron primero a la selección positiva. Sin embargo, recordemos de que acá pueden existir linfocitos T que pueden tener o que pueden reconocer células propias del paciente, estructuras propias del paciente. Estas se conocen como células autorreactivas. Estas células autorreactivas que pueden provocar problemas o enfermedades autoinmunes deben de ser eliminadas, y por eso deben de sufrir esa selección negativa para que puedan morir o puedan sufrir la apoptosis todas estas células linfocitos T inmaduras que pueden provocar destrucción de células propias del paciente como tal. Esto va a permitir entonces de que no se dé la salida de linfocitos T a la periferia que puedan, como vuelvo a repetir, provocar problemas al paciente o destruir estructuras propias del paciente. Ojo, porque como les vuelvo a repetir, pueden pasar algunas enfermedades o algunos trastornos que pueden favorecer a que no se dé esta selección negativa, y por lo tanto sí puedan salir linfocitos T que puedan provocar enfermedades autoinmunes o que inclusive puedan reconocer estructuras propias del paciente, y puedan estos linfocitos T, por lo tanto, destruir estructuras propias del paciente como tal. Bueno, durante la selección negativa, las células doble positivas son muy fuertes, reactivas con los péptidos propios,
y se van a eliminar, y esto se establece como un estado de autotolerancia, que es lo que les he mencionado. Y se ha mencionado de que el siguiente paso depende de si la célula doble positivo reconoce el autoantígeno presentado ya sea en molécula de complejo de histocompatibilidad clase 1 o clase 2. Recordemos que si el linfocito T reconoció complejo de histocompatibilidad mayor clase 1, se va a dar la diferenciación de la molécula CD8, mientras que si reconoce el complejo de histocompatibilidad clase 2, entonces se va a dar la expresión de lo que es la molécula CD4 en la superficie del linfocito. Entonces, las células doble positivo que reconocen van, como les vuelvo a repetir, el complejo de histocompatibilidad clase 1, dejan de expresar CD4 y se convierten en células CD8, y las células doble positivo que reconocen al autoantígeno celular en el complejo de histocompatibilidad clase 2 dejan de expresar CD8 y se convierten específicamente nada más en células positivas con expresión nada más de moléculas CD4 como tal. Por eso es que les mencionaba yo de que se expresan los dos, pero dependiendo del complejo de histocompatibilidad al cual están siendo expuestos, entonces se destruye una molécula y solo se queda la expresión de la otra molécula como tal. Pero inicialmente se expresan tanto CD4 como CD8 en el linfocito T que está siendo diferenciado. Muy importante recordar que la selección negativa, también como la selección positiva, está mediada por la transducción de señales a través del receptor que ha sido reordenado y expresado en la superficie del linfocito T, ya que esto va a permitir que entonces se reconozcan las señales para saber si el linfocito T puede sobrevivir o tiene que sufrir apoptosis como tal. ¿Quiénes son encargados de producir esta apoptosis? Existen macrófagos en las células, o mejor dicho, en las zonas tímicas que van a favorecer a que se dé esta apoptosis de los linfocitos T que no han sobrevivido ni a la selección positiva ni tampoco a la selección negativa como tal. Se menciona, por lo tanto, que solo 2/3 de las células que sobreviven a la selección positiva en la corteza son eliminadas posteriormente por la selección negativa en la médula. Y en consecuencia, un número muy pequeño de timocitos o de linfocitos T originales emergen a la periferia como células T maduras, pero recordemos que estos linfocitos T que van a salir del timo no han tenido interacción con antígenos extraños, solo han tenido interacción con antígenos propios del paciente, que es lo que pasa, perdón que sea tan repetitivo dentro del timo, pero que al momento de salir a la periferia es que se van finalmente a exponer a antígenos extraños o ajenos a estructuras del huésped como tal. Bueno, ¿qué pasa entonces ya cuando sale el linfocito T a la periferia? Entonces, las células T maduras abandonan el timo y acá aún no han encontrado el antígeno para el cual fue construido específicamente el linfocito T. Entonces, se dice que en esta etapa estos linfocitos T que no han tenido interacción con el antígeno se consideran células T maduras ingenuas. Estas células T maduras ingenuas van a recircular dentro del torrente sanguíneo y van a entrar y salir a los órganos linfoideos centrales, entre ellos el vaso, los ganglios linfáticos o las placas de Peyer, durante años antes de morir o encontrarse con el antígeno para el cual realmente fueron diferenciados o reordenados sus genes como tal. Por lo tanto, estas células que sí pueden estar presentes y que encuentran un antígeno se convierten entonces obviamente en células efectoras, y esto lo que les permite es tener obviamente la expresión de nuevas moléculas en su superficie y que van a permitir que se den por lo tanto diferenciación de estas células T que pueden ser de diferentes subpoblaciones. En este caso, como vamos a ver a continuación, pueden ser ayudadoras o pueden ser de otro tipo, reguladoras, en el caso de la CD8, dependiendo de la interacción que hayan tenido con el antígeno como tal. Para que se dé esta activación de las células T vírgenes o ingenuas, recordemos de que deben de ser presentadas a una célula presentadora de antígeno, y que esta célula presentadora de antígeno también tiene que tener un complejo de histocompatibilidad mayor y debe de expresar un antígeno extraño a lo que es el huésped, y la interacción tanto del linfocito T ingenuo como el complejo de histocompatibilidad mayor
y la célula presentadora de antígeno es lo que va a permitir que se dé esta activación y que por lo tanto se dé la formación de una célula T efectora. La célula T efectora, por lo tanto, puede moverse hacia los tejidos periféricos y otros órganos para manejar una infección o puede migrar a centros terminales, específicamente a otros órganos linfoideos secundarios, para brindar ayuda como activar otras células B con especificidad por el mismo antígeno para entonces secretar anticuerpos y de esta forma que las células B también puedan producir anticuerpos que puedan atacar ese microorganismo que fue identificado por la célula T virgen o ingenua. Bueno, el resultado de esto, de toda esta interacción, va a permitir que se dé una respuesta de células T y la destrucción del patógeno. Posterior a que se da este fenómeno, la mayoría de células T activadas van a sufrir apoptosis y van a restaurar la homeostasis del grupo de células T. ¿Por qué esto pasa? Porque recordemos de que las células T, al momento de ser activadas como células efectoras, también van a sufrir una amplificación o se van a amplificar clonalmente, es decir, van a producir una cantidad increíble de células T. Pero para recuperar la homeostasis en el grupo de células T o la cantidad de células T que deben de recircular, las células T que ya realizaron su efecto o que hicieron su trabajo tienen que sufrir una apoptosis como tal. No todas las células efectoras van a morir, hay algunas que van a ser diferenciadas y que se pueden convertir en células T de memoria y que estas células T de memoria pueden responder con mayor rapidez y eficacia al reencontrarse nuevamente con este antígeno si es que en algún momento llega nuevamente a invadir el cuerpo del huésped o del paciente como tal. Sin embargo, esto lo vamos a ver en otra clase de mejor forma para que ustedes sepan cómo es que se da estas células T de memoria. Bueno, recordemos también de que gracias a Dios dentro del sistema inmunológico adaptativo existen varios filtros para que se dé una autorregulación. Sabemos de que a pesar de que el timo favorece a que se dé una selección negativa dentro de su estructura como tal, sabemos de que pueden sí salir linfocitos T que pueden dar problemas y que pueden ser células autorreactivas que pueden provocar problemas y destrucción de estructuras propias del paciente. Sin embargo, se ha mencionado que existen varios mecanismos que van a permitir que estos linfocitos T que de alguna forma pudieron escapar del timo o de la selección positiva o negativa puedan no tener su efecto o puedan sufrir apoptosis. Se han descrito varios mecanismos. ¿Qué mecanismos existen? Aquí vamos a ver algunos a grandes rasgos porque esto lo vamos a ver también en otra clase. Número 1, el antígeno usualmente puede estar oculto en sitios privilegiados, es el caso del cerebro, los ojos o los testículos, y como les mencionaba anteriormente, estos son sitios privilegiados porque usualmente son zonas que tienen pues obviamente estructuras que se están sintetizando continuamente y que pueden ser inclusive sustancias o moléculas nuevas, por eso es que son estructuras inmunoprivilegiadas y que tienen un sistema inmunológico propio y células inmunológicas propias que van a favorecer a que se dé el control dentro de estas, pero van a evitar que se dé una interacción como tal con estas células T que pudieran dar problemas y que escaparon del timo como tal. También se ha mencionado de que paradójicamente si una célula T es específica para un antígeno periférico común y se estimula de forma repetitiva al encontrarse con altos niveles de este antígeno, la célula va a sufrir apoptosis y por lo tanto se va a eliminar, que es uno de los mecanismos. Este mecanismo se conoce como tolerancia de zona alta o inducida por delesión. Otro de los mecanismos es que una célula T no responderá a un antígeno si falta uno de los componentes necesarios para estimular la respuesta de una célula T. Recordemos de que esto es muy importante que se dé la presencia del complejo histocompatibilidad mayor propio del paciente y que deben de existir señales coestimuladoras para permitir que se dé la activación del linfocito T. Si no se da esto, entonces el linfocito T también va a sufrir apoptosis y esto se conoce como un mecanismo de anergia clonal.
Por último, las poblaciones de células T reguladoras con especificidad por el autoantígeno van a vigilar la periferia y previenen cualquier autorreactividad. Y se dice de que usualmente estos mecanismos que tienen lugar fuera del timo inducen lo que se llama la tolerancia periférica, es decir, existen células T helpers, es decir, células T reguladoras que van a permitir que también se dé este control. Y de hecho, estas células T reguladoras, por eso es que se diferencian a partir de la selección positiva, porque van a permitir de que los otros linfocitos TCD8 no destruyan estructuras propias del paciente como tal. Bueno, finalmente sabemos entonces que se pueden dar dos tipos de linfocitos T, están los TCD4 y los TCD8. Los linfocitos TCD4, recuérdense que van a reconocer antígenos que se muestran en complejos de histocompatibilidad mayor clase 2. Y recordemos también que los linfocitos TCD4 pueden diferenciarse en varios subconjuntos. Entre estas están, por ejemplo, las células T ayudadoras, que pueden ser TH1, TH2 y TH17, y también células T reguladoras como tal. Estas van a depender de la interacción de las citoquinas, dependiendo de la citocina que se esté viendo o que se esté sintetizando, va a diferenciarse estos linfocitos TC4. Sin embargo, no voy a ser tan específico como se menciona de que entonces se puede desarrollar una célula T ayudadora TH1, por ejemplo. También mencionado de que se pueden desarrollar células T a partir de la selección positiva y que también pueden presentes para linfocitos TCD8. Como les vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver en otra. El otro grupo de linfocitos TCD pueden presentar un TCD8, que es el linfocitos que saben también del timo, y a diferencia de estos toras van a poseer células diana y células tumorales infectadas por virus. Los TCD8 específicamente van a reconocer antígenos que están presentes en moléculas de complejo de histocompatibilidad mayor clase 1. Como las moléculas de compatibilidad clase 1 están presentes a las células nucleadas, se menciona que los linfocitos TCD8 pueden monitorear, por lo tanto, todos los linfocitos TCD4 reguladores para que estos linfocitos TCD8 puedan ser regulados y no puedan dar también problemas. Los linfocitos TCD8 se activan para convertirse y recibir señales de activación tanto del complejo de clase 1 de extensión, o el mecanismo se pueden dar con la célula diana, que no son las células auxiliares CD4 reguladoras, que también van a permitir que se dé este mecanismo del linfocito TCD8. Las células utilizan un mecanismo para asumir la infección intracelular y para inducir la apoptosis en áreas que de antígenos que están viendo células y por lo tanto dar receptores alfa, mejor dicho, gamma, delta. Estos, recuérdense que no van a sufrir todos los procesos que mencionamos dentro del timo. Estos automáticamente, al expresar el receptor gamma delta, van a salir del timo. Como les vuelvo a repetir, estos están presentes en menos del 5% del total de linfocitos T,
y usualmente estos no van a necesitar el reconocimiento o la presentación de antígenos a través de complejos de histocompatibilidad mayor. Por eso es que no necesitan ser seleccionados positivamente porque no necesitan ser restringidos por el complejo de histocompatibilidad. Estos linfocitos están hechos y están diseñados para actuar como primera línea en defensa. Específicamente van a reconocer bichos o antígenos invasores, especialmente en la intestinal. Usualmente lo que hacen es que reconocen patógenos microbianos comunes, entre estos, por ejemplo, estructuras como fosfatidilcelular bacteriana, también como el lipopolisacárido en algún células y permitir, por lo tanto, que la citoquina favor de estos cambios son invasores como tal. Ok. Doctor. ¿No sé algún argumento? Sí, Meredith. Sí, perdón, es que creo que ya al finalizar tenía mala conexión y la verdad que se le estaba trabando mucho el audio. Entonces, sí se entendió, pero así a lo lejos, la verdad, rasgos muy pequeños se le entendía todo, ¿verdad? Ok, ¿por qué parte fue la que no me quedé, que no se escuchaba bien? Perdonen. A mí, por ejemplo, me empezó a fallar su conexión al principio de la última slide. En el de donde está el linfocito se llama delta. Exacto, exacto. Bueno, se los voy a enseñar nuevamente para que lo veamos. Perdón, así no nos quedamos con nada en el aire. Acá, Meredith. Sí, ahorita le digo, doctor, es que lo está cargando en la pantalla. ¿Y se ve la pantalla? No, doctor, no carga su pantalla, creo que es por el internet.
Recording stopped. Perdón, doctores, tenía problemas con la señal de internet. No tenga pena, doctor. Ahora ya lo escuchamos. Bueno, por acá me quedé, ¿verdad? No sé si pueden ver la pantalla. Doctor, yo le hablaba de la slide que decía células TCD8 más linfocitos T citotóxicos, porque no logré ver que cambiara de slide en esa parte. Por acá, Meredith. Exactamente. Ok, bueno, solo haciendo un resumen breve entonces. Ok, bueno, miren, pues como les mencionaba, los linfocitos T entonces tienen la capacidad de desarrollarse o de diferenciarse en linfocitos TCD4 y CD8. En este caso, los linfocitos TCD8 sabemos de que van a salir del timo, que a diferencia de los linfocitos TCD4 es necesario que tengan otro proceso más alto de activación y diferenciación para convertirse en células T efectoras como tal. Recordemos que los linfocitos TCD8 necesitan reconocer complejos de histocompatibilidad clase 1 y los antígenos presentados por estos para que entonces puedan hacer su función y puedan convertirse en células T efectoras. Los linfocitos TCD8 tienen una característica muy especial porque recordemos de que los complejos de histocompatibilidad mayor clase 1 están presentes en todas las células nucleares del cuerpo. Y esto permite que los linfocitos TCD8 entonces por lo tanto puedan monitorear todas estas células nucleadas en busca de signos de infección como tal. Los linfocitos TCD8 para convertirse en células efectoras van a requerir de dos mecanismos, ya sea un mecanismo a través de la presentación de un antígeno por una célula presentadora de antígeno como tal y a través de moléculas coestimuladoras, o el otro mecanismo que pueden utilizar es sin necesidad de tener un antígeno, lo hacen por una segunda señal que usualmente está ligada a células T, CD4, ayudadoras auxiliares o helpers como tal. Es muy importante mencionar de que los linfocitos TCD8 tienen mecanismos como citocinas que pueden liberar, que pueden favorecer a la apoptosis y la muerte de células infectadas de forma intracelular como tal. Bueno, también como les mencionaba inicialmente, existen un tipo de linfocitos T con receptores gamma delta. Estos son un subgrupo muy importante porque a pesar de que son un grupo que se menciona que son de menos del 5% del total de linfocitos T,
Estos van a ser muy diferentes porque si ustedes recuerdan, como vimos, estos no van a sufrir todos los pasos que sufre el resto de linfocitos en la diferenciación o maduración dentro del timo. Este tipo de linfocitos toda vez se expresa el receptor gamma delta, salen del timo y no necesitan continuar con el proceso de selección positiva o negativa. ¿Por qué? Porque estos no están restringidos por el complejo de histocompatibilidad mayor y por lo tanto los linfocitos que tienen estos receptores gamma delta pueden reconocer antígenos sin tener necesidad del procesamiento y presentación de complejos de histocompatibilidad mayor. Las células que están con este receptor se menciona de que tienen la posibilidad de ser reconocidas como células que van a tener actividad de primera línea de defensa y usualmente se encuentran en la piel y en la mucosa intestinal. Se menciona que lo que hacen es que reconocen patógenos microbianos comunes que pueden tener estructuras como fosfolípidos o lipopolisacáridos y de esta forma destruir estas células y actuar como primera línea o defensa como tal. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con esto. No, doctor, ya ahí quedó mejor. Gracias. Bueno, entonces la tarea del día de hoy, por favor, es realizar el esquema de diferenciación del linfocito T en esta ocasión. Entonces, por favor, hágame favor de tomarle un screenshot a esta diapositiva y el día de hoy entonces van a hacer el cuadro respectivo en cuanto a la maduración del linfocito T como tal. Como muchos de sus compañeros no están presentes el día de hoy, entonces para entrega de este cuadro tienen hasta el día de mañana para poder presentar este cuadro. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, doctor, ninguna, gracias. Bueno, entonces terminamos acá, jóvenes. Los veo más tarde en su clase de farmacología. ¿Ok? Buen día para todos. Buen día, doctor.